Porque ayer hablábamos de la lengua española, pero ¿cuál es el español? Yo le iba a decir, nosotros vamos a hablar en nuestra variedad dialectal que nos corresponde a esta zona de América, que es Uruguay, y ella va a hablar en su variedad dialectal, que es lo más parecido al español castellano, ¿no? Básicamente. Pero todos nos vamos a juntar para hablar de un tema en común. Ustedes también que están del otro lado, a través del 0929-60-960, pueden participar de esta conversación. Estamos junto a la licenciada Marta Robles, que llega desde España, que desde ayer está en Durazno trabajando con todo el equipo técnico de Panitea. Licenciada Marta Robles, muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Por haber aceptado esta invitación. A vosotros, gracias. Bueno, y queríamos saber cómo llega Autismo La Garriga a conectarse con Panitea de Durazno. Bien, Autismo La Garriga es actualmente un proyecto que abarca diferentes asociaciones y un poco hace ya 40 años que nos dedicamos a ello y por lo tanto empezamos con un grupo de niños con autismo y con discapacidad intelectual asociada. Pero claro, esos niños se fueron haciendo grandes y entonces pues debimos adaptar nuestros servicios a los adolescentes y posteriormente y actualmente a los adultos. Uh-huh. Entonces fue a través pues de esta experiencia que llevamos ya 40 años, como decía, llevando a cabo, que Solange se puso en contacto con nosotros porque en el centro de aquí de Durazno, Panitea, también se encuentran ahora mismo en una situación en la cual pues sus niños están haciendo adolescentes. Uh-huh. Y por lo tanto el motivo de mi visita aquí en Durazno es pues intercambiar experiencias, poder ayudarnos los unos a los otros y en fin, mejorar entre todos. 40 años decís que tiene este centro. Me imagino que así como en esos años tuvieron que adaptarse al cambio de aquellos que eran niños, también en los 40 años los cambios en cómo tratar el autismo ha sido seguramente fenomenal y anual. Sí, la verdad es que desde que empezamos, como os comentaba antes fuera de micro, era un grupo de padres con unos hijos severamente afectados, como os comentaba, y en esos momentos en España pues no había ningún tipo de servicio. Entonces tenían dos opciones, o bien mandarlos fuera, es decir, Reino Unido, incluso Francia y otros países en los cuales pues ya empezaban a hablar del autismo, o bien empezar a desarrollar servicios, que también me parece que es el objetivo de Panitea. Uh-huh. Y el objetivo que debe de ser, porque no tenemos que irnos fuera de nuestros países pudiendo desarrollar acá servicios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, la concepción de autismo en esos momentos, cuando empezamos, ni se escuchaba la palabra. Actualmente ya no se habla de autismo ni de síndrome de Asperger, que es algo que quizás hayan escuchado, sino de trastorno del espectro del autismo, pero bien, aún nos queda mucho camino y mucho recorrido para poder investigar y descubrir realmente, bueno, pues a qué se debe y un largo etcétera. Marta, mientras hacías tu relato, notábamos muchas coincidencias. Hay mucha gente que conoce Panitea, que está por cumplir sus 10 años el próximo año. Ha nacido como un esfuerzo de un grupo de padres que ha ido creciendo hasta ser hoy una referencia a nivel regional en tema de autismo. Ayer tuviste la posibilidad de estar trabajando con el equipo técnico, de recorrer las instalaciones. ¿Qué impresión te llevaste? Bueno, fue una maravilla. La verdad es que me pude dar cuenta que el trabajo que llevan haciendo Panitea es importantísimo y es excelente. Es decir, con las personas con autismo es muy importante el trabajo uno a uno. Es muy importante que la terapia sea de una psicología que le llamamos cognitivo-conductual, que es un poco difícil de entender, pero bien, es lo que actualmente está probado, está evidenciado científicamente que ayuda. El uso de pictogramas, que son unas imágenes pequeñitas, o bien programas individualizados para trabajar objetivos concretos, y esto Panitea lo cubre perfectamente. Ayer quedé muy impresionada, gratamente, y en comparación con muchos centros de donde yo vengo, Cataluña y el resto de España, muchos tienen mucho que envidiar a Panitea. Es una suerte y el trabajo de equipo, los compañeros, es espectacular. La verdad es que muchas felicitaciones porque se nota todo el esfuerzo. Lo hacemos extensivo al grupo de comisión directiva que está desde afuera y cercano apoyando, sobre todo en el principio, en el nacimiento de Panitea, donde los rubros había que lograrlos día a día.
ya vamos a comentarte cómo se hizo. Vamos a hablar en sí del tema del autismo. Andrés decía, bueno, los niños son pequeños, hay tiempo, parece que hay tiempo para hacer un tratamiento, para darles herramientas, pero crecen, son adolescentes, se vuelven adultos, y creo que esa es la preocupación seguramente en proyección de los padres y las familias. ¿Cómo se puede abordar el tema? Sí, la verdad es la preocupación principal de los papás, es cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo, no? Entonces, bueno, lo primordial es evidentemente diagnosticar de manera precoz. Eso quiere decir que cuanto antes tengamos una explicación del comportamiento, es decir, diagnostiquemos y pongamos un rótulo, aunque a veces también es un tema un poco difícil de entender, pero antes podremos empezar a trabajar con los papás, antes se podrá dar pautas y asesoramiento a los padres. Es muy importante que los papás tengan herramientas para ayudar a sus hijos, y a partir de ahí, pues poco a poco, atendiendo a sus necesidades, y sobre todo es muy importante que las instituciones públicas apoyen proyectos como Panitea, porque sin sus recursos y sin sus ayudas esto no sería posible, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un trastorno, eso sí. Significa que no tiene cura. No tiene cura. Esto es muy importante que también quede muy claro, porque aún hoy en día, ante la preocupación también podemos entender de los papás, eso es un recibimiento muy duro de una noticia muy complicada. Entonces empieza un proceso muy comparado con el del duelo, con las fases de negación, shock y finalmente ya la aceptación y la puesta en marcha de diferentes cosas. Pero sí es cierto que es complicado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las instituciones y con los papás es la manera de tirar para adelante, pero no tiene cura. Es decir, podemos trabajar con ellos y podemos obtener muchas mejoras, pero tenemos que entender que es una manera de ser. A mí incluso ya no me gusta hablar de trastorno, porque qué es trastorno y qué no lo es. Igual seguramente yo tengo también una personalidad muy marcada, pero aún no han descubierto mi trastorno, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda que no tiene cura y por lo tanto son personas que van a necesitar soporte a lo largo de todo su desarrollo, hasta la adultez y hasta la vejez. Marta, tú vienes pocos días a hacer un trabajo muy puntual de preparar el equipo que está muy ávido de conocer para poder desempeñarse en estos niños que están creciendo, pero también vas a hacer una conferencia abierta a familias, a docentes, y la pregunta es, en tu trayectoria, en tu experiencia en Autismo La Garriga, ¿qué se puede recomendar a los de afuera? A que los son de afuera, pero son parte de la sociedad donde están las personas con autismo, como aporte para estas personas. Del resto de sociedad que no tiene una persona con autismo. Bueno, es responsabilidad de todos. El autismo o cualquier otra manera de ser o dificultad social, cualquier problema de exclusión social, discapacidad intelectual, es responsabilidad de toda la sociedad. Debemos de empezar a ver que no son cosas aisladas, que tenemos que estar proactivos a ayudarles, y que es algo que va no en aumento. Quizás últimamente sí que se ha estado hablando de aumento en cuestión del autismo, pero es una cosa que es la realidad que tenemos dentro de nuestra sociedad, y entre todos debemos pues empezar a ver con otros ojos a todas estas personas, a apoyarles y darnos cuenta que, bueno, pues participar en actividades que, por ejemplo, estos centros puedan llevar a cabo, como recientemente para el Día 2 Mundial del Autismo, Panitea llevó a cabo pues muchas actividades. Es nuestra responsabilidad participar, ya seamos profesionales del mundo del autismo o no, o simplemente pues personas que no tengan alrededor ninguna persona con autismo, porque es un problema de todos. Acá nos están llegando algunas preguntas al 092-960-960. Nos preguntan qué requisitos se pide para el cuidado de esas personas. ¿Hay que tener una preparación especial? Sí, es muy importante, y en el caso de Panitea es una cosa que ayer estábamos hablando. El autismo es muy complejo y por lo tanto se deben conocer muy bien sus características, por lo que es súper importante que las personas que los vayan a atender tengan formación específica en autismo.
es importante que puedan ser pues pedagogos, psicólogos, maestros de educación especial, pero es muy importante que aparte de esta formación básica puedan recibir formación específica en autismo. De hecho, en Panitea, cuando empiezan a trabajar todos los profesionales y técnicos que trabajan allá, ayer me contaban pues que hacen todo un proceso de formación y de prácticas para hacerlo de manera correcta. Uh-huh. Incluso, y agregando, seguramente te comentaron también, porque es otra pregunta de parte de algún docente que escribe por acá y dice, los docentes lamentablemente no tenemos ninguna formación específica, sí, pero los recibimos con gusto y lo hacemos a intuición, dice por acá. Es cierto que si lo reciben con gusto, ya tenemos la mitad ganado. Es decir, una cosa muy importante es la predisposición de los profesores, que un profesor esté volcado para su alumno, intente hacerle partícipe de la clase, aunque no sepa muy bien cómo hacerlo, ya es mucho ganado, porque al final lo que queremos es que las personas con autismo sean lo más felices posibles, igual que lo somos nosotros, o intentamos al menos, pero evidentemente es importante promocionar aspectos como el aprendizaje y la autonomía. Y es cierto, y este es un aspecto que pasa igual en España, no tienen formación específica en autismo. Entonces, lo ideal sería pues que los servicios públicos y centros especializados, como en este caso Panitea, en un momento dado pudieran ofrecer una formación como la que precisamente ofreceremos mañana, uh-huh, que aunque no es bien o específica para el colegio, puede ser útil para al menos tener una pincelada de qué es el TEA. Aquí hay un oyente que habla justamente de lo que tú decías, lo que tenemos que hacer al resto. Dice, en los ensayos, cosas que pasan en Durazno muy habitualmente, ensayos de la comparsa que recorren los circuitos establecidos de Durazno, comparsas de carnaval, de candombe, dice, parlantes con propagandas callejeras, motos sin caños de escapes o reguladas, uh-huh, provocan todos ruidos muy molestos que ni siquiera con toda una casa cerrada te permite no oírlo. Uh-huh. Y eso, que es habitual en una ciudad, sí, debe ser uno de los problemas mayores. Este es uno de los problemas mayores que nos encontramos actualmente. Por fin, con el manual que los psicólogos seguimos para diagnosticar el trastorno del espectro autista, por fin se incluyó lo que comenta esta persona, que es las hipersensibilidades, en este caso auditivas, incluso olfactivas, táctiles, que las personas con TEA pueden presentar. Para nosotros, las personas sin TEA, igual un ruido externo como el motor de una moto no nos impide desarrollarnos y seguir hacia el supermercado, que es a lo que nos dirigíamos, pero igual para un niño con autismo puede ser muy difícil porque les cuesta cerrar canales de atención y entonces ese sonido puede imposibilitarlos. Entonces, bueno, poco a poco tenemos que ir creando una cosa que se le llama en inglés Autism Friendly Environment, que viene a decir pues crear y adaptarnos un poco a ellos. Y quizás en estas comparsas, por ejemplo, pues pensar en un horario de la comparsa que sea un poco pues menos ruidoso para que los niños con TEA puedan asistir, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Otra pregunta, tú decías cada vez se ve más autismo, ¿por qué? Bien, por una parte, como os comentaba, esto de los criterios diagnósticos que seguimos para hacerlo han cambiado. Y antes pues había tipos de autismo, había el autismo clásico, que es una persona con autismo y además discapacidad intelectual, había el síndrome de Asperger, que son personas también con autismo pero sin la discapacidad intelectual, y actualmente todo entra dentro del trastorno del espectro autista. Por lo tanto, muchos casos que antes también había una tercera clasificación de personas con autismo, pero que no lo tenían muy claro, quizás porque no lo acaban de cumplir todo, ya entran en este aspecto. Por lo tanto, me parece que es hasta un 40% de nuevos casos porque se han ampliado los criterios. Es decir, antes era mucho más categorial y ahora es más dimensional, se entiende más ampliamente. Y aparte, evidentemente, hay otros factores, como por ejemplo pues que los profesionales cada vez sabemos más al respecto, utilizamos herramientas, test específicos y por lo tanto detectamos mucho mejor, sobre todo estos casos sin discapacidad intelectual que anteriormente no se detectaban. Y por último hay otros factores que son los que menos influyen y por lo tanto es muy importante que tengamos presente que no es cerrado. La edad de los padres, por ejemplo, puede ser otro factor de riesgo de autismo, pero no tiene por qué ser exclusivo.
Bueno, estaban mirando la hora que habíamos acordado un horario porque ya va a trabajar al centro, Marta, pero nos preguntan por acá y creo que es importante aclarar, 2x3 aparecen, sobre todo en las redes sociales, soluciones mágicas, la cura para... acá nos preguntan por una dieta que cura Esto el es autismo. Importantísimo, no hay nada que cure el autismo. Ojalá tuviéramos una dieta que curara el autismo, porque no estaríamos aquí sentados hablando de ello, ni yo me hubiera trasladado hasta acá para ayudarles. No hay ninguna dieta sin gluten, sin otras proteínas que cure el autismo. El autismo no tiene cura y, por desgracia, muchas empresas, muchos sectores se lucran de esto, porque evidentemente cualquier padre con una noticia así va a estar en un momento muy difícil en su vida y va a buscar cualquier cosa que le puedan, anunciar esto. Pero esto es falso. De hecho, en España también tenemos estas problemáticas y luchamos contra ellas porque los estudios así lo demuestran. No tiene ningún sentido. Al final es una falta muy grande a nivel económico para los padres y se observa que esta persona no tiene una mejora respecto al autismo. Las dietas sin gluten, por ejemplo, eliminar el gluten de las dietas o el azúcar puede favorecer a cualquier niño. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que comemos están cargados y tanto el gluten como el azúcar hace un efecto en nuestro metabolismo de pico, que quiere decir que aumenta mucho unos parámetros de nuestras sustancias y luego baja también repentinamente. Pero en ningún caso, nunca pensaríamos en una dieta para el autismo, nunca. Marta, con esto de que se habla más del autismo, tú decías hace 40 años, les pasó cuando iniciaba Autismo La Garriga, ha pasado acá en Durazno y en la región desde que está Panitea, era uno de los objetivos que se ha cumplido, que se hablara de autismo y se conociera y no hubiera que explicar tanto lo que era, que se visualizara el autismo. ¿Esto ha generado que haya personas que se reconozcan y que no hayan sido diagnosticados y que de adultos, digan, me parece que yo estoy dentro de esos parámetros? Sí, por supuesto. Sobre todo estos casos, en principio con menos sintomatología, es decir, podríamos decir casos más leves, aunque también tienen unas consecuencias muy importantes como depresión y ansiedad asociadas, que no se detectaron cuando eran pequeñitos y entonces, pues como hay más información, ellos mismos acuden a Autismo La Garriga, a nuestra consulta, casi con el diagnóstico hecho. Evidentemente nosotros luego tenemos que hacer una evaluación muy profunda porque para descartar que no sea un caso aprendido, como decimos, ¿no? Pero es cierto que gracias a que hay más información, cada vez pues está llegando más a la sociedad y hay casos como esto. El último que recuerdo fue un hombre de 55 años que se diagnosticó él mismo, vino, nos lo explicó y cuando hablamos con otros informantes como son la familia, aplicamos estos test específicos que tenemos, pues sí, vimos que cumplía criterios, ¿no? Y él lo cuenta como algo muy difícil hasta que no ha llegado. Es un alivio para muchas personas. Bueno, acá nos preguntan, capaz que brevemente podemos explicar, de acuerdo a lo que tuviste en Panitea ayer y lo que hacen en Autismo La Garriga, dice, entonces, ¿qué tipo de tratamiento hacen si no tiene cura? El tipo de tratamiento que hacemos es enseñar habilidades que potencien su autonomía, su comunicación, el juego, por ejemplo, y entonces lo que intentamos es que tengan la mejor calidad de vida posible dentro de sus capacidades. Y, por ejemplo, pues en estrategias de comunicación puede ser, porque no todos los niños con autismo les pasa lo mismo, pero puede ser que para pedir un niño infantil con autismo no señale, ¿no? Pues una de las cosas que trabajamos es el gesto de señalar. Y el objetivo es ese, mejorar su calidad de vida en la medida que sea posible. Y estrategias para la integración. Por supuesto, para que se pueda mover, en este caso, pues en Durazno, en su espacio habitual, de manera efectiva, funcional y que la gente de a su alrededor pues lo pueda entender. Bueno, Marta, nosotros queríamos dar un pincelazo, como tú has dicho. Por acá hay alguien, hay un oyente que dice, buen día, estoy escuchando atentamente a la psicóloga y conozco su excelente labor en España.
Es más, tengo un sobrino autista en La Coruña y lo lleva muy bien, gracias por vuestra visita. Nos manda una foto, dice, mando foto, ahora se la vamos a mostrar. Un saludo. Quizás ella lo conozca, es el chico de la derecha, dice, se llama Javi, seguro lo conoce, ahora le vamos a mostrar una foto entonces de Javi, a ver si lo conoce, pero bueno, Javi, a ver, vamos a ver. No sé si he entendido que había acudido a nuestro centro. Sí, vamos a mostrar la foto, capaz que ubica a alguno de ellos, esta es la foto que ha mandado, no sabemos si lo conoce, pero bueno. Podría ser, lo que pasa es que al final también es una cosa que nos pasa, tenemos muchísima demanda y por poco que podamos intentamos ayudar a todas las familias lo máximo, sobre todo en este caso si es de La Coruña, pues al menos pues derivar a un servicio que sea adecuado en su región, ¿no? Pero un saludo muy especial. Bueno, Marta, les decíamos que aquí simplemente pudimos conocerte, saber cuáles eran tus primeras percepciones y lo que venías a hacer, pero vamos a recordarle a la gente que mañana hay una posibilidad un poco más extensa de hablar de este tema, seguramente habrá lugar para preguntas, va a ser en Sala La Valleja y queríamos que tú les cuentes un poquito cómo va a ser, en qué va a consistir la conferencia. Sí, la conferencia va a tener una duración de 3 horas en principio, de 6 de la tarde me parece que es hasta las 9. Entonces se ha pensado en nuestro horario para que todo el mundo pueda asistir fuera de sus trabajos y ya está. Y entonces va a tener 2 objetivos, si no 3 y muchos más. El primero básicamente es hacer un repaso en todo esto del concepto del autismo, cómo ha cambiado a lo largo de los años, en qué situación estamos, repasar aspectos como el pronóstico, el aumento que estamos hablando ahora, las causas que son desconocidas, pero bueno, hay algunos indicativos, y otra parte más centrada en las familias, en abordaje, en estrategias. Y entonces también hablaremos de un par de métodos que son los más usados en España y evidentemente va a haber un rato para debate, para solventar preguntas y lo que sea necesario. Esto va a ser mañana a partir de las 17:30 en Sala La Valleja y ustedes pueden recurrir porque hay cupos limitados, así que en un ratito les vamos a estar recordando el número de teléfono para que se comuniquen y reservar su lugar. Marta Robles, la licenciada Marta Robles, fue un placer tenerla. Muchísimas gracias. Capaz que la capturamos antes de que se vaya y hablamos un poco poco encantada más. Y si nunca alguien necesita cualquier cosa, pueden entrar en la web, nos pueden escribir, aunque estemos a un buen rato, podemos hablar y podemos ayudarles siempre que lo necesiten y por favor háganlo porque para eso estamos. Muchas gracias. Y nosotros estamos para eso, para hacer el nexo entre los profesionales y ustedes que están del otro lado. Gracias por sus aportes, por sus preguntas. Seguimos en Informados luego de la pausa.